fuego, mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Puede ser que otra vez no sea cierto, pero siento como el fuego quema por dentro. Fuego, 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 fuego. ¿Qué tal? Volvemos con las videoreseñas en este caso, después de unas largas vacaciones, impensadas tal vez. Lo que pasa es que la vida adulta a veces obliga a uno a aplazar ciertas inquietudes, ciertos hobbies, ¿no? Ciertas prácticas que uno hace por amor, ¿no? Por amor a la literatura. En este caso volvemos con una reseña de una novela peruana publicada el año pasado, 2021, y que ya he leído con anterioridad, pero he vuelto a repasarla para confirmar algunos puntos de mi lectura anterior. En este caso, este autor es muy conocido, puede serse que hasta mediático, aunque no del tipo del que estamos acostumbrados. Cuando decimos mediático, pues pensamos automáticamente en alguien que trabaja su figura constantemente, que está metido en polémicas, siempre tiene sobre sí la atención y de estos han abundado un montón durante el último año. Bueno, en este caso vamos a hablar sobre un autor peruano. A continuación paso a exponer, como siempre, las PPTs que preparé para esta video reseña y también voy a pasar a explicar los conceptos previos, el análisis de la obra, las conclusiones y algunos errores que he encontrado. Así que los dejo con esta pequeña video reseña a continuación. A continuación, vamos a abordar con las PPTs que he preparado una novela que habla sobre la juventud, sobre el mundo juvenil urbano, específicamente por el puerto del Callao. Me refiero a la novela del escritor peruano, que tal vez ya se anuncia algo con esa imagen que coloqué al costado, pues es El amor es un perro que ruge de los abismos, publicado por MC Cruz del Sur. El autor es JJ Maldonado, a quien agradezco el haber escrito su libro para poder llevar a cabo esta videoreseña. La novela, la tengo acá, no es muy voluminosa, son 30 capítulos, escrita en un lenguaje muy ágil, se lee de un tirón, yo lo leí muy rápido. Una novela que muchos la catalogan como una Bill Roman. Vamos a ver, él es JJ Maldonado, es el autor de la novela, es el libro que les voy a reseñar en esta ocasión. Vamos a empezar con un primer apartado que habla sobre JJ dentro de la tradición peruana. Pero yo me valido de las críticas anteriores, ¿no? Por ejemplo, estoy recurriendo a una reseña hecha por José Carlos Irigoyen, quien afirma lo siguiente sobre el libro de JJ. Sin embargo, en este comentario que él está haciendo, él alude a autores extranjeros, como si en el Perú no hubiera una tradición dentro de ello. Cosa que nos preguntamos si no hay escritores peruanos que hablen sobre el mismo tema. Yo estoy pensando de repente en Osvaldo Reynoso, en Luis Fernando Cueto, que son autores que también tocan sobre la juventud, el mundo juvenil. Él rastrea en todo caso la influencia de JJ Maldonado en Salinger, Udig y Caicedo. Me imagino de Caicedo por el libro Ángeles Empantanados. Lo cierto es que esta novela también aborda temas de la posmodernidad, como los mangas, animes y la pornografía. Sin embargo, habría que pensar pues que hay una tradición con respecto al mundo juvenil. Tenemos pues a Reynoso, ¿no? Y mucho antes tenemos también a José Descanseco. Y con respecto a los mangas y animes, también tenemos un referente. Podemos pensar en Enrique Planas. Lo interesante de lo que dice José Carlos Irigoyen es que enfoca la atención sobre el estilo de JJ Maldonado. Lo va a relacionar con el realismo sucio que imperó durante los 90. Lo destacable entonces es que se puede relacionar a JJ Maldonado dentro del realismo sucio bukowskiano. A continuación vamos a ver la crítica que hace Eric Álvarez, autor de una novela histórica sobre Pessoa. Eric Álvarez nos va a dar ciertas pistas temáticas. Por ejemplo, va a enfatizar que la novela es una poética de grupo. En acción peruana, como ya he dicho, ¿no? Podemos un antecedente lejano es José Descanseco. Luego Reynoso y quizá más reciente Jorge Eslava en los 90, ¿no? Que tienen relación con un personaje. Luego nos va a decir que esto no es una Bildung Roman, sino una Kuntes Roman, es decir, la novela Paisaje del artista. Pero planteo que no lo es, puesto que no se centra en el crecimiento del protagonista,
su faceta artista, su madurez, sino la madurez del personaje, cómo aprende de la vida, cómo pasa al mundo de los adultos. Habría que pensar en dos casos emblemáticos de la Countess Roman, como la Casa de Cartón o Fata Morgana. Luego, por ahí se alude que esta novela es una especie de Río de Tormes, lo que sí estoy de acuerdo, y aquí se enlaza a JJ con la tradición universal. Luego nos dice que es un personaje atípico, ¿no? Porque se aparta de los personajes conocidos por sus características particulares. Sin embargo, no se ocupa de la temática intimista o familiar. Entonces, vale preguntarse, ¿no? ¿Qué es toda la novela sino una introspección de la experiencia? Y acá hay un largo listado de epígonos que van a seguir esa línea, trazada por Bukowski también, como Sergio Galarza, Oscar Malca o Jesús Jara. Y ya en el 2015, aquí está la referencia anterior de Enrique Planas con Kimikawai, que también va a aludir a esta temática de peculiares, que es una buena novela, vale decirlo. Luego tenemos lo que dice Harold Moreno. El amor es... Esta crítica no aporta mucho a entender la novela, pero lo puse porque dentro de su reseña, ¿no? Él va a sostener que es una propuesta original, pero original hasta qué punto, como vengo diciendo, y hay una tradición que está hablando sobre el mismo tema. Son novelas que refuerzan lo original. Esto es cierto. J. Maldonado viene del cuento. Dice él que va a sintetizar 3 últimas décadas. Esto es problemático porque la novela está ambientada, según puedo rastrear, entre el 2015 en adelante. De repente lo rastrea a través de la propiedad cultural del personaje, ya que se nutre de los animes de los 90, son los 80. Por ahí puede ser. Luego Aaron Alba da ejemplos concretos, sin embargo, la valoración que hace de ellas es nula, pues como se ve en la novela, algunas referencias como lo de KFC o las creepypastas están de más, no aportan a la trama. Hemos ubicado a JJ Maldonado dentro de la tradición, ¿no? Vemos que ya hay una tradición sobre la temática que él está abordando, los animes también ya han sido abordados antes, los mangas también han sido abordados antes, así que vamos con los conceptos previos que nos van a ayudar a orientar nuestro análisis. La primera categoría que vamos a definir es la de subcultura, una categoría que ha ido variando en cuanto a su significado. Tenemos, por ejemplo, que para emplearse el momento de describir un aspecto visual y un comportamiento que diferencie a distintos grupos sociales. Pero la Escuela de Chicago lo utilizó para referirse a la teoría de desviaciones que involucraban así a individuos con rasgos criminales, y la Escuela de Birmingham se la emplea para referirse a un grupo social que se resiste a la cultura dominante. En realidad, pues hay que plantear esta novela desde dentro de una cultura. Recordemos que la cultura propone normas y le da identidad a una sociedad. Esta cultura es la cultura de lo hegemónico, es decir, es lo que va a dominar a la sociedad, la identifica como tal. Y dentro de lo hegemónico nace la subcultura. La subcultura entonces nace dentro de los parámetros que la cultura propone, pero a su vez esta es creada por un grupo social que busca diferenciarse de lo establecido por la cultura dominante. En otras palabras, a mi entender, la subcultura reinterpreta a su modo los parámetros de la cultura dominante. Lo que sí entra en conflicto con la cultura, pero también nace en el seno de la cultura misma, es la contracultura. La contracultura muestra valores y tendencias sociales opuestas a la cultura dominante de forma organizada, cuya acción tiene una relación considerable. Entonces, entre la cultura y la contracultura hay una tensión. Luego tenemos las tribus urbanas. Las tribus urbanas se refieren a un grupo de personas que van a compartir formas, costumbres, conductas similares o iguales. Van a poner hábitos o van a poseer hábitos comunes y van a tener lugares de reunión, puntos de encuentro, y se van a comportar de acuerdo a una ideología que nace en una subcultura. El concepto de tribu urbana se encuentra también localizado dentro de la teoría académica en dos vertientes, planteadas por el sociólogo Michel Maffesoli y los españoles Costa Pérez Tornero y Tito Pea, que son sociólogos. Así vamos a ver dos tendencias. Por ejemplo, en el libro de El tiempo de las tribus de Maffesoli, vamos a ver que se plantea la existencia de nuevos grupos juveniles que se reúnen alrededor del nomadismo y de un sentido de pertenencia. Eso va a caracterizar a la tribu urbana. En cuanto al nomadismo, nos dice que la posibilidad que les ofrece de sublevación, de salir de las leyes, de las reglas de la cultura dominante. En cuanto a no pertenencia, es la conciencia que tienen el grupo, ¿no? De una identidad propia, alejada de la cultura dominante. Así, la palabra tribu para este sociólogo francés
es utilizada para remarcar el aspecto de lo arcaico y lo bárbaro, y a su vez la saturación del concepto de individuo. Los grupos juveniles, como dice, o se puede inferir, gustan de un reencuentro con la corporalidad, a través del placer, los tatuajes, las perforaciones que los van a identificar, y la vitalidad como si fueran niños eternos. Los jóvenes se encuentran en un proceso de individualización donde lo único importante son ellos mismos, pero a su vez existe la necesidad de socializar, creándose un narcisismo de grupo, que se entiende como la continua evolución grupal y la cotidianeidad. Así, la tribu urbana es un grupo transitorio y con gusto por la visibilidad. En otras palabras, nos está planteando que la tribu urbana es un paso común para los jóvenes, es un paso común entre la juventud y la adultez. Ahora yendo al libro Tribus Urbanas, el ansia de identidad juvenil, de estos sociólogos españoles, les van a plantear que las tribus urbanas son aquellas pandillas, bandas o simplemente agrupaciones de jóvenes y adolescentes que se visten de modo parecido y llamativo, siguen hábitos comunes y se hacen visibles sobre todo en las grandes ciudades. La principal limitación del concepto de tribu urbana, a partir de lo que plantean los españoles, es ver a los grupos solo como manifestaciones momentáneas o sentimientos de nomadismo y socialidad que se toma del sociólogo francés, pero desde una perspectiva más amplia se ven los grupos como pandillas, bandas con hábitos comunes como son la moda, el ocio y la rebeldía, caracterizados por ser violentos e individualistas. Habrá que pensar, por ejemplo, en tribus urbanas conocidas como góticos, los metaleros, los emos, los otakus, los raperos, los skaters, ¿no? Esto va a ser, estas tribus urbanas tienen sus códigos, sus estéticas, existen de maneras similares, escuchan las mismas músicas, y por ello van a hacer una pequeña resistencia hacia la cultura dominante. Van a crear un pequeño foco de resistencia donde ellos, a través de su propia experiencia, su propia vivencia, van a resistir las reglas o las imposiciones que envía el poder a través de la cultura. Es interesante porque hasta cierto punto se puede identificar cómo han fracasado las instituciones que legitiman el poder de esta cultura dominante. Luego vamos a adentrarnos ya a la obra en sí. Vamos a ver, por ejemplo, tenemos que el mundo ficcional representado es el de los adolescentes, de un barrio de la marginalidad social. Precisamente hablamos de un barrio del Callao. El tiempo representado se puede rastrear entre los años 2010 en adelante. Para ser más preciso, es en el 2017-18. El narrador se presenta como una persona de 18 años, es drogadicto, no es delincuente, es más bien palomilla, y tiene problemas con la masturbación, ¿no? Asimismo, él mismo va a decir que es adicto a esta práctica y al sexo. Sin embargo, esto también es un punto flojo porque no se desarrolla. El se llama Diosito, y esto es curioso, ¿no? Porque ponerle el nombre así a un narrador, pues estamos como que frente al creador de algo. Luego tenemos que esta prosa ligera de la obra, ¿no? Se alimenta de la lengua coloquial y reproduce el habla juvenil. Y aquí también hay ciertas limitaciones. A veces los diálogos son un poco forzados, pero eso ya lo veré un poco más adelante. El tema central de la obra es el amor como salvación para la confusión de lo decente marginal del Callao. La novela se sostiene en la hiperbolización de las acciones, de las comparaciones y la narración. Y esto es un rasgo característico que por ratos va a causar un poco de humor y una mirada postmoderna porque se critica un relato oficial, ¿no? El progreso uniforme de la sociedad. Si fuera así, si se progresara uniforme, entonces todos tendrían posibilidades, pero no sucede en el representado. Pero a su vez también se busca instalar una verdad. Basta con leer el inicio de la novela. Hay una crítica a la literatura, a través de personajes de Smiley, a los needy, ¿no? Los que ni trabajan ni estudian. Hay una crítica al sector laboral y al descuido del Estado hacia los adolescentes, que supuestamente van a ser pues los próximos productores de riquezas. Estos son temas muy ricos que la novela trabaja, tal vez no de una manera excelente, pero sí son un buen aporte. Vamos a ver la estructura de la obra. La obra se estructura en 3 actos. Tenemos un detonante, ¿no? Que es la muerte de la madre de Diosito. En el primer acto, el punto de giro se da cuando se entera el protagonista que su enamorada, Romana, una chica también que lidera una pandilla, está embarazada. Acá hay un punto de giro porque el personaje se obliga a mover, a salir de su zona de confort. Si entramos al segundo acto, en el segundo acto vemos que hay un punto medio. Este punto medio es cuando Diosito pone su primer trabajo.
Este primer trabajo no lo va a satisfacer, sino que lo hará más infeliz. Esto acrecienta el pesimismo que tiene la novela y nos lleva al segundo punto de giro y a la puerta del tercer acto. Este segundo punto de giro es donde él encuentra un nuevo trabajo. Este nuevo trabajo le va a cambiar la vida en todos los sentidos, tanto porque es lo que él deseaba, por lo que él quería, porque es un trabajo que tiene que ver con gustos, como son los animes, pero también le cambia la vida porque descubre una mafia dentro de su trabajo y esto pues desencadena el final y precisamente este es el clímax en el tercer acto, que es descubrir la banda de trata de personas, donde encuentra el amor. Algo interesante de anotar es que el narrador nos habla de un presente sobre su experiencia de vida, por lo tanto toda la novela es un gran raconto. Hay cuatro líneas narrativas. Tenemos el malestar existencial de Diosito, del adolescente en general. Diosito viene a ser una especie de símbolo de lo que sería la adolescencia en un barrio como el Callao, la vida dentro de la tribu urbana también. Vemos pues que este tiene su origen a partir del detonante, como vemos, de la muerte de la madre de Diosito, concluye tras el clímax, una línea narrativa que trabaja de principio a fin. Luego la vida dentro de la tribu urbana, o los Big Boys y las Haters, que son una pandilla femenina, se plantea desde las primeras líneas, se deja la línea abierta tras el clímax, tiene un final abierto, porque esto no sabe qué pasa con los integrantes, las pandillas. Luego, la tercera línea que se abre es la motivación del protagonista. Aquí vemos que nos habla de un pasado, desde un presente de la madurez, pero no se explica cómo llegó a ese punto. La cuarta línea narrativa es la violencia en el mundo representado. Se plantea también desde un primer punto de giro y también se deja esta línea abierta como constante en el mundo representado. Es un final abierto. Entonces tenemos que hay una línea narrativa que se cierra, dos que se deja abierta y una pues que se infiere. A continuación vamos a analizar la obra. Vamos a empezar como siempre por los paratextos. Vamos con el paratexto título. El título es El amor es un perro que ruge de los abismos. Como vemos, no usa una frase, es una metáfora común, la cual está compuesta por el tema central, que tiene como sujeto, que es el amor, el verbo copulativo, conjugado, ser, y el atributo un perro que ruge de los abismos. El título evidentemente es carveriano, recuerda algunos cuentos de él, algunos cuentos de Carver, como por ejemplo, ¿quieres hacer el favor de callarte por favor? O ¿de qué hablamos cuando hablamos de amor? Pero remite mejor a un poemario de Bukowski llamado El amor es un perro del infierno. Evidentemente la novela de J.J. Maldonado es un homenaje a Bukowski, no solamente por el título, sino por el lenguaje, el racismo sucio que anota Irigoyen, y por las escenas descarnadas que va a presentar. El abismo representa lo peor de algo. Sin embargo, desde lo peor, surge el amor, ¿no? Pero como un rugido, es decir, el rugido es algo que se oye, es algo sonoro, por lo tanto indica distancia, no contacto. Se puede entender tal vez que este personaje no conoce o no llegará a conocer el amor. El perro se puede entender por dos pasajes de la novela que se complementan, y ahí pues, por ejemplo, cuando él describe el clima del Callao, lo va a referir como la boca de un perro. Y en la página 223 vamos a ver que se explica el título. Dice, pero absolutamente todo se desvaneció de mi memoria, perdiéndose en la bruma del más fiero perro que ruge de los abismos, el amor. Entonces aquí se refuerza lo que hemos planteado. Con los epígrafes tenemos que hay un epígrafe tomado, una cita tomada de Robert Arnold, Fruta Rabiosa. Traducido sería, lucha por la vida, che, unos se regeneran y otros caen, así es la vida. Aquí se ofrecen claves de lectura, claves para entender la obra, ¿no? Por ejemplo, la obra coloquial, que está en la frase, y los submundos. Como contenido anuncia la temática de la novela de J.J. Maldonado, la vida como campo de batalla, como oportunidad para cambiar nuestra condición. Aquí todavía se puede rastrear un poco de esperanza, pese al pesimismo que presenta la novela que es el personaje de Yokito. El otro epígrafe es la soledad. Eso es algo mucho peor que ser engañado por tus padres, ¿no? De Sasuke Uchiha, del personaje de Naruto, este anime japonés. Se entiende más por quién enuncia la frase de este epígrafe. Así hay que observar primero la referencia al anime, ingrediente básico de la novela, y segundo, el sentimiento que acompaña al protagonista, ¿no? Que es la soledad. La dedicatoria es una dedicatoria muy postmoderna y muy individualista también. Está dedicada a mí, es decir, la novela de J. Lonado se dedica a él mismo, que es un recurso que ya lo he visto, por ejemplo, en La noche es virgen de Jaime Bailey. Esta característica postmoderna
enfatiza la individualidad del sujeto, pero también hay que pensarlo como el destinatario, el único capaz de saber el verdadero significado y de identificar la intención comunicativa del autor. Es ese mismo autor. En un egolatrismo, se puede hablar de un egolatrismo, también lo ha hecho Bailey, como ya he dicho, ¿no? Pero habría que repensar esto. A continuación, pasaremos a analizar el texto en sí. Vamos a tomar el esquema del viaje del héroe de Joseph Campbell, ¿no? El monomito. Para ello, me he valido de esta pequeña presentación. Ese es el representado que hay dos mundos divididos. Por un lado está el mundo ordinario, la zona de confort, donde Diosito no va a salir. Y por otro lado está el mundo especial, el mundo de los adultos, el mundo donde tiene que ingresar para poder regresar con el aprendizaje. Tenemos que el primer paso es la separación, lo cual va a comprender la llamada aventura, el encuentro con el mentor y la travesía en el umbral. El segundo paso es el descenso hasta ese mundo especial. Tenemos, por ejemplo, las pruebas con los enemigos, la gran prueba, la prueba que lo va a llevar al ascenso. Y así tenemos el ascenso, tenemos la recompensa y el camino de regreso hacia la zona de confort. Y el retorno, hay retorno a Diosito con un nuevo aprendizaje. Eso es con decir con las siguientes escenas de la novela. Por ejemplo, la aventura va a ser el embarazo de Romana, lo que lo obliga a moverse. El encuentro con el mentor va a estar representado por Smile, el cuestionamiento a lo que está haciendo. La travesía del umbral es la búsqueda de un trabajo, es decir, el deseo por ingresar al mundo adulto. Las pruebas y sus enemigos van a ser los rechazos a los trabajos, pero también está el compañero de trabajo que encuentra en el estadio, Miguel Grau, adulto, llamado Harold, que va a intentar propasarse con él. En cuanto a la gran prueba, precisamente es esta. La gran prueba es el Olimpia Baño, donde él va a salir, ¿no? Va a salir de ese primer trabajo, precisamente por el acoso del compañero. El ascenso, la recompensa, en el punto 6, se da cuando encuentra un nuevo trabajo, que fue diseñador gráfico, justamente creando animes, o como es su nueva pasión. El camino de regreso se va al descubrimiento de la red de tres personas, donde él va a descubrir este acto ilícito y va a querer salvar a un personaje llamado Selva de esta red. Y esto va a poner fin a la aventura, porque de algún modo, al momento de sacrificar lo que él quiere, ¿no? Su recompensa por salvar a esta muchacha, él va a renacer. Por eso es que llega con el elixir. El elixir es el amor personificado en la figura de Selva. Luego vamos a analizar a continuación otro tópico que encontramos en la obra, que es el mundo juvenil representado. Así encontramos que todo se ambienta en los suburbios de Callao. Ahí tenemos los personajes, ¿no? Los Big Boy por un lado, el Muelas, Matute, Diosito, Proquis, Miley, y las haters, Romana, la Crazy, Calú y Luchi. Luego de personajes que están dentro del condominio, del residencial, de los bloques, tenemos al Gordon Brown, un masturbo compulsivo, y a Winry, una muchacha que es obligada a prostituirse. Luego tenemos a Selva, que le he puesto afuera, no porque es un personaje que llega, una especie de forastero dentro de este mundo. Así podemos entender que dentro de acá, dentro del mundo, el espacio presentado deja en evidencia el fracaso de instituciones educativas que supuestamente velan por la construcción de ciudades útiles. Que precisamente acá estos personajes, los únicos que tienen educación son Diosito, que es algo técnico, y Smiley, que estudia en San Marcos. Asimismo, la gestión familiar también ha entrado en crisis, pues ya no es garante para la afirmación de valores sociales que construyen el ethos del ciudadano, para ser un ciudadano correcto. Los personajes son descritos por sus ropas. Es interesante porque aquí tenemos también una presentación de las tribus juveniles, ¿no? Cómo los adolescentes son representados. El mundo juvenil se representa a través de la ropa. Justamente cuando vimos la parte de los tribus juveniles, vemos pues que acá tiene sus propios códigos, y precisamente la ropa, escribir la ropa, está describiendo también las tribus juveniles. El mundo representado, entonces, el mundo representado, pues, son jóvenes de una clase social marginal que se ven obligados a ganarse la vida de formas ilegales. Precisamente esto se engancha con el tercer punto, que es los problemas sociales representados. El mundo laboral está siendo criticado en esta novela.
Hay que tener el trabajo como un concepto importante dentro del sistema capitalista neoliberal, el cual nos desarrollamos, puesto que es el medio mediante el cual se generan las riquezas y se aumenta el capital. ¿Por qué trabajamos? Bueno, trabajamos para satisfacer las necesidades primeras que tenemos, algunas secundarias, y por ahí algunos lujos. Pero también trabajamos para cumplir como ciudadano. Una persona que no trabaja es mal vista. Una persona que no trabaja en la obra va a ser destruido, va a ser eliminado, no encaja en el sistema. Así podemos ver los trabajos que dentro de la obra tiene Diosito. Tiene dos trabajos importantes, el de limpiabaños y de diseñador gráfico. El trabajo de limpiabaños implica una utilidad para la sociedad. Limpiabaños tiene una función social que pues es la de mantener limpio este lugar que es frecuentado por mucha gente. Dentro de ese trabajo, Diosito, que entra de forma informal, también hay que decirlo, va a encontrar a Harold, un compañero de trabajo que es mucho mayor que él y que va a intentar sobrepasarse con él. Es Harold quien va a enseñarle la forma, cómo se desarrolla el trabajo, se cumple el rol de maestro. Sin embargo, al propasarse con él hay un fracaso. Este fracaso implica que el aprendizaje no se realice, por lo tanto, la integración al mundo laboral, no es adulto, quiero decir, no se ejecute, ya que se entiende como un acto doloroso. Por eso es que él regresa hacia la soledad, hacia sí mismo, pero con un aprendizaje. Y esto lo prepara para su día de trabajo, que es de diseño gráfico. Diosito, que había estudiado animación y diseño gráfico en el instituto, trabaja ahora como disfrute. El trabajo para él entonces ya no es una carga como lo era con el de limpiabaños, sino que ahora es una forma de divertirse, ya que está trabajando en lo que más le gusta, haciendo animes. Y ahí dentro de la obra se van a mencionar muchos animes, ¿no? De Evangelion, por ejemplo, Dragon Ball Z, y él va a trabajar haciendo precisamente animes pornográficos, ¿no? Los llamados hentais. Van a tratar de, va a modificar la historia, ¿no? Y van a vender esos productos que se elaboran dentro de la oficina de los contenidos de trabaja a, por suscripciones a usuarios por internet, ¿no? Y lo curioso es que las voces del gemido de las mujeres dentro de los animes van a ser tomadas de las chicas que están siendo abusadas dentro de esta red. Aquí el aprendizaje resulta efectivo, por lo que se inserta al mundo laboral, pero en el mundo de los adultos se da cuenta que la lógica perversa del capitalismo se basa en la explotación del otro. Y aquí habría que entender que el trabajo que él tiene, al ser un trabajo de crear contenidos para adultos, es un trabajo para una élite, precisamente para los que pueden pagar a suscripción a la página donde se venden los trabajos. Así que no tiene tanta funcionalidad social. De ahí puede ser también el hecho de que haya fracasado o que haya desertado de lo que le gusta. Luego hay que entender algo, no hay que entender que el fin de trabajo es la alienación, es decir, el personaje sacrifica su tiempo libre, su libertad, para estar prisionero del trabajo. Habría que recordar de repente el mito de Sísifo para entender este día a día. Y en la obra, en la novela, hay una cita que lo especifica mejor. Si a un perro se le domestica con comida, a un ser humano se le domestica con dinero. Esto resume la alienación a la que está propensa nuestro personaje. Importante es que hacia el final de la novela él pierde el chullo. Él se caracteriza porque dentro de la novela él siempre es un chullo y su bicicleta BMX, pero hacia el final pierde el chullo. Este chullo simbolizaba su estancia en el estado de confort, su infancia, su adolescencia, ¿no? Su inocencia, si se quiere. Cuando él pierde, él está entrando, cuando él pierde este chullo, él está entrando al mundo de los adultos. Por lo tanto, el hecho de perderlo simboliza este tránsito. Otro tópico que tenemos que es la ilegalidad. Al margen de las leyes, los sujetos se ven obligados a agenciar una forma de generar ingresos ilegal, el robo, por ejemplo, lo que resulta dañino para la sociedad. Y esto hay que entenderlo como una consecuencia del fracaso de los aparatos y regímenes de Estado. Estos trabajos que se dan pues van a ser la construcción de WINRI, no es obligada, pues unirse, trata de personas, la informalidad, la venta de drogas, la mendicidad, que ellos suben a los carros a pedir limón después de cantar, y el chantaje. El chantaje, recordemos pues que Romana chantajea a Diosito con su embarazo, con un embarazo inexistente.
Luego tenemos el tema de las instituciones. Aquí habría que pensarlo del siguiente modo. Vamos a abordar dos personajes, a Arnau, el gordo Arnau, y a Smiley. En cuanto a Arnau, este se caracteriza por ser un personaje obeso que se sube a lo alto de las azoteas y de ahí se masturba. Y al momento de eyacular lo hace hacia el vacío. Siempre termina ensuciando a quien pasa. Es un onanista compulsivo y esto tiene que entenderse como una enfermedad mental. En su caso, es un agente dañino no solo para la sociedad, sino para su propia clase. O sea, se puede entender como, si se quiere, un traidor de clase, dejo la pregunta abierta. En todo caso, no lo quieren ni en la sociedad, ni en su propio clase social, en su propio entorno. Por lo tanto, es un desarraigado. Por ello es que su eliminación es una metáfora de lo que puede ser aquellos que no son útiles a niños, tanto para la sociedad como para su propia clase. Aquí también se puede encontrar el cuestionamiento del fracaso de la salud mental. Aquí el Estado, a través del cuidado mental de las personas, ha fracasado. Opuesto a él, a esta esperanza que representa Arnau, el fracaso del gobierno en cuanto a procurar la salud de sus ciudadanos, tenemos a Smiley. Él, en el caso de Smiley, él se dedica a estudiar, ¿no? Él es un estudiante samarquino. Y recordemos que hay que precisar que San Marcos es una de las universidades más prestigiosas del Perú. Y bueno, él estudia literatura en San Marcos, y es una carrera cuya funcionalidad sea algo evidente, por lo menos una funcionalidad dentro de la cultura, para ser un trabajador intelectual. De ahí que tenga un proyecto poético de poner versos en los billetes de 10 soles. Idea de Diosito que él va a alabar bastante. Bueno, retomando a lo dicho por Smiley, él representa la esperanza en las instituciones. El discurso capitalista del progreso sigue vigente en él. Su proyecto literario, el de poner versos en los billetes de 10 soles, es también una confianza en el futuro, puesto que él lo hace para que haya trascendencia. Además, recordemos que él está elaborando cierto poemario que tiene más de 400 hojas, lo que también alude a esta idea de trascendencia que muy bien explicará Heidegger en Ser y Tiempo. Aquí sí encontramos que la educación puede ayudar al hombre. Aquí vemos la otra cara, el lado esperanzador de la novela. Hay una confianza, al menos en la trascendencia que se puede lograr a través de la literatura. Vamos ahora a verla, hablando de literatura, vamos a ver la cuestión metaliteraria, la metaliteratura. La metaliteratura es cuando usamos el discurso literario para reflexionar sobre literatura. Aquí un elemento importante es que los animes, como discurso cultural, son una nueva expresión de este lenguaje literario. Por ello es que hay un cuestionamiento, ¿no? Es lo que el sujeto tiene más cerca. Por eso es que se acude a ellos. Estos sujetos no van a acudir a libros, Mille, que tiene una formación académica en marcha, sino que van a, por ejemplo, va a recurrir a los animes para educarse, ¿no? Para ser autodidacta. Y precisamente los animes son los que lo llevan a conseguir ese trabajo tan deseado. Aquí podemos ver, pues, que él va a identificarse, Diosito va a utilizar a personajes, lo que dice mucho, ¿no? De la importancia que tiene este discurso gráfico para los personajes y para la juventud y para la tribu urbana que se representa. A su vez que va a alimentar el capital cultural, es decir, va a poder crear un acervo mediante el cual puede enfrentar a la realidad. Luego tenemos que la cultura oral a través de las canciones de rap es una apuesta de recuperar antiguas formas. Tenemos así que la improvisación y la memorización recobran estatus dentro de la invento y el dispositivo. Los raperos normalmente suben a los carros y improvisan canciones con lo que ven. Eso una performance porque se agota en el acto, no hay algo para la posteridad. Sin embargo, este trabajo tampoco es nuevo, ya lo hacían los juglares en la Edad Media. Es así que se recupera, en la novela se una recuperación de esta práctica medieval para poder realizar la literatura. Precisamente hay una crítica que se hace ahí a esta forma, la crítica academicista que hace Smiley a esta forma de composición. Todo ello me lleva a pensar que se cuestiona la literatura. Por acá vemos pues cómo despotrica contra contra un grupo imaginario que va a dominar la cultura, la literatura en todo caso, y va a impedir que personas como ellos, raperos, poetas de la calle, puedan acceder a circuitos
un poco más académicos o más prestigiosos. Hasta aquí he analizado la novela, hasta este buen punto, es una novela interesante. Ahora vamos a ver el otro lado, los errores que he encontrado de la novela. Por ejemplo, tenemos que en este párrafo de la página 9 se quiere implantar una verdad. Al inicio se nos deja en claro que la historia narrada sucedió hace algún tiempo. Sin embargo, nunca sabemos cuál es el lugar de nación del narrador. Parece que para mí debería haber acabado diciendo de dónde nos habla el narrador. Ayudaría mucho para entender la evolución, porque con el final abierto, que es perseguido por la mafia de Diosito, se puede inferir pues que puede morir, ¿no? Pero nos sale el aprendizaje, pero ¿a dónde llegó? ¿A dónde llegó ese aprendizaje de vida? Luego tenemos que en la página 120 el narrador se presenta como alguien que tiene una enfermedad respecto al sexo, una satiriasis. Sin embargo, recién hacia el final de la novela se le construye de ese modo, ya que antes nos ha mencionado de una forma tan evidente de que sufra esto. Aquí habría que hacer hincapié, pues, que la construcción de Yosito es un poco deficiente. Y vamos a verlo con otras críticas con los que veamos. El tiempo presentado también es importante. Nos alude a la cultura popular en palabras de Aaron Alba, de talante disímil. Por eso mismo no concuerda bien. En el tiempo histórico en el cual se construyen los hechos, debido a las referencias populares, se pierde la vista el tiempo representado, ¿no? Se hace mucha mención a actrices pornográficas, ¿no? A Valentina Nappi, por ejemplo, a Gillian Harper, pero también se hacen alusiones a personajes de series, dibujos animados. Tenemos a Pop Chávez, ¿no? De BoJack Horseman, tenemos a apps como OnlyFans, tenemos a otra actriz, ¿no? Sundar Claus Kendra y su hermana, a Lana Rhodes y a videojuegos como el Fortnite. Estas fechas son los años de lanzamiento o los años de vigencia o donde más se han sido conocidas estos referentes. No son todos, pero son los que puedo rastrear. La novela, por ello, debe estar ambientada luego del 2007. Y aquí me surge una duda, ya que Diosito hace referencia a sus estudios de programas técnicos, ¿no? Que dura 3 años en el Perú, por lo que debió empezar a estudiar a los 15 años, ya que cuando él narra tiene 18 años. Entonces, ¿cómo fue al colegio? ¿Cómo pudo estudiar eso? Como es natural, se define al personaje de Osito como un skater. Sin embargo, solamente hay 3 o 4 momentos en que usa el skate. No se desarrolla esta línea de chico skater, ¿no? Pues a donde va suele ir con su bicicleta. Entonces aquí también hay un error. El descubrimiento de la verdad de la embajada romana se da de forma muy cliché, ¿no? Ya que Diosito está oyendo desde un lugar oculto, desde donde oye todo, lo cual es muy conveniente. Desde que llega a la zona industrial, el lector sabe que habrá un encuentro que solucionará una de las líneas narrativas. Así se entera de que Romana no está embarazada, ya que ella sobreinforma y en voz alta, como para ser escuchada. Y esto es algo bastante utilizado en algunas novelas de baja calidad. Vamos ahora con otro error, la construcción de Diosito, ¿no? Flaquea cuando el lector se da cuenta de cosas que él pretende mantener en suspenso. Por ejemplo, que Winry se explotara sexualmente. Eso lo descubrimos recién en la página 128. Sin embargo, ya sabemos desde mucho antes que ella está obligada a ser prostituida por sus tíos, por los señores de mal vivir que llegan a invaden la casa de Diosito. Entonces, eso es algo que está evidente. Sin embargo, parece que es una falta de pericia del narrador de no informar eso antes. O también la homosexualidad de Matute y Muelas. Siempre se quedan a solas, tan sudorosos, por recién hacia el final de la novela está la revelación para Diosito. Pues eso también me remarca que es un narrador muy, muy, muy inocente. También es evidente que el trabajo donde elabora, de animador, se trata de algo clandestino, en este caso trata de mujeres. Son cosas que como lector uno se da cuenta, pero parece que el narrador no ha pensado en ello, ¿no? O es muy inocente, es una forma de suspenso que no le va a funcionar. Cito no se presenta como alguien culto, pero sí con mucha experiencia, con sobre su entorno. Lo primero es un punto flaco, pues hace referencias elaboradas. Por ejemplo, Shangri-La, que es eh, un lugar idílico, ¿no? Me parece que está en Nepal, pero ¿cómo conoce esto si no lee? Por internet puede decir, por internet sí, pero es una referencia un poco oculta, un poco rebuscada, igual que
cuando se compara un centurión romano, o en caso con Laoconte, ¿no? Con eh, este sacerdote troyano. El pastiche también es un punto flaco, porque al ser composiciones orales, ya que se introduce, recordemos, dentro del texto algunos versos de rap, ¿no? Recordemos que el verso de rap pues, es compuesto en el momento, es algo fugaz, una performance. Entonces, son improvisados, pero él la cita tal y cual se escuchó. Entonces aquí flaquea la memoria, o lo ha escrito en ese momento, lo cita, ha escrito los tracks, los tiene guardados, pues lo reproduce en su narración, o tiene una memoria excepcional que puede reproducir verso a verso. Y con esto vamos a las conclusiones de esta novela. Y aquí está la bibliografía que he consultado, si gustan, pueden recurrir a lo mismo. La novela es una novela fácil de leer, recomendable, tiene errores, ¿no? Como su primera novela, tiene algunos errores que ya hemos notado. Sin embargo, sí es una novela que se puede recomendar a leer, sí se puede, es una novela que me gustó leer, ¿sí? ¿No? Y me interesa mucho, pues, yo le había prometido a JJ Lonado una reseña hace 1000 años, pero por problemas he ido aplazándolo, y pues yo suelo cumplir mis promesas, y aquí está en la videoreseña que le había prometido. Otro punto importante que quiero anotar es que me parece que he leído algunos cuentos de JJ Maldonado, y creo que por ser una novela, como he dicho, no ha calado tanto, o no ha sabido llevar la agilidad que tiene el cuento. Hace poco la ciudad finalista, por tercer puesto, me parece que quedó en el primer Caretas, o sea, es un modista que tiene reconocimiento. Sin embargo, me parece que esto no ha sabido llevarlo a la novela. Por otro lado, habría que decir pues que esta novela también, en general, la literatura está atravesando un proceso en que se debate entre hacerse más conocida por redes sociales, por lo tanto más exposición mediática, y ser una literatura de salón. Las dos están muy válidas. No hay que menospreciar esta literatura ensimismada, literatura que se expone. Sin embargo, en lo que estoy en contra, y siempre voy a estarlo, es en contra del autobombo. Y tratar de vender una obra como la gran novela, cuando no lo es, o el gran cuentario, cuando no lo es. Ya hemos revisado un libro con un comentario de Pablo Jara prominente, sin embargo, no está a la talla de lo que se dice. Este caso de la novela Maldonado tiene un comentario de Núñez Guzmán, que pues Núñez Guzmán es un buen cuentista. Entonces habría pues que repensar, ¿no? Cuál es la situación de la literatura actualmente. J. Maldonado es uno de los autores jóvenes que está en constante producción, lo cual aplaudo. Pues ya estaré más seguido viendo reseñas, quiero crear un libro de Sori Simic para comentarlo. Estoy preparando una reseña de Carlos Trigoyen, una de Francisco Ángeles, una de Fiorella Moreno, y por ahí una de Eiffel Ramírez. Pero lamentablemente pues como estoy solo en este proyecto, a veces el tiempo me queda muy corto. Es un placer, gracias por estar esta radio reseña. Diría que la compartas, que comentes, que la difundas, ¿no? Y pues muchas gracias, y conmigo sería hasta otra ocasión. Estamos